una handicam es espectacular. a la transmisión de YouTube. La puta madre. Canta. Cámara loca de los 90 fuerte, Es increíble. ¿Cómo se llamaba el programa de Débora del Corral? Que tenía El cámara Rayo. loca. El Rayo, gracias, ¿No? Nicolás. Memoria erótica. Vos sabés que Pero ahí- era medio chico, pero no, todavía no me había desarrollado. Primeros escosores. Pero después entendí muchas cosas. Está bien. El Rayo loco, después vino Dolores Barreiro a sustituir a Débora del Corral en el Rayo. Y era la cámara loca que tiene César. Es más, creo que es la misma cámara que usaban en el 95, la que está usando en este momento en la transmisión de YouTube. El gran César Giacosa. Tenemos un programa corto con mucho contenido. Vamos a tener al ex Muchísimo fiscal. contenido. Siempre uno queda por default el fiscal Jorge Díaz, el ex fiscal Jorge Díaz, abogado Jorge Díaz. Ahora, en este momento, metido en la campaña, militando esporádicamente, pero militando al fin, por Asesorando. la candidatura, y asesorando también, por el Frente Amplio y la candidatura de dos. ¿Y quién te dice que el año que viene, eventualmente, no tengas que también aprender a llamarlo de otra forma, por ejemplo? ¿No? Sí, Eventualmente, que si gana el Frente Amplio. El ministro Díaz, ¿O no? por decir algo. U otra cosa. Subsecretario, Su secretario Díaz. ¿O no? ¿no? Especulemos, doctor. Doctor siempre va a ser. No, porque hace un curso rápido de medicina. No, pero ya es abogado. Ya es entonces, abogado. sapo. Hoy se despide Luis Suárez. Sí. Se despide el pistolero. Poneme el una despedida. depredador, Poneme una despedida, pero una retirada X, random, por poner. El Salta, como le quiso poner Moar y Porque no funcionó. Es Pero, día de retiradas, obviamente, la Sí. mesa ya agarró buena parte de esto. ¿Escucharon la canción de Buscaglia de Suárez? No la escuché. Después la podemos escuchar. Hay una canción de Buscaglia. Hay una canción de Tiemblo, Martín ¿no? Buscaglia. Tiemblo por saber a ¿Por ver qué? qué será esto. Grande Buscaglia. Lúdica, me imagino. Si viene de Es Buscaglia. lúdica. Es lúdica. No sé si está grabada, lo que pasa, la escuché en el concierto que iba a ser relativamente poco en el Solís. Bien. No la Después escuché. vamos al bar y la buscamos, Nicolardo. Vamos a dar un respiro a la gente de Suárez. Esa es una despedida, la que Despedida. nos atañe Acá. a nosotros. Suena. Estamos llegando al final de la actuación de Saltimbanqui en Ahí está. 1998. De Y les vamos a decir la ficha Saltimbanquis, técnica, 98 que está 88. compuesta de 98. la siguiente manera. Perfecto. Hay una despedida que es la que captó la atención de la mesa y va a captar la atención del 13-0 después, que es la despedida de Luis Suárez. A nosotros que estamos acá en el estudio de FM del Sol, en Pablo de María 1015, manden cosas ricas, nos interesa la despedida de Laura Raffo. ¿Está mal? ¿Se puede dedicarle 15 minutos a la despedida de Laura Raffo o no? Sí. Hoy es un día que tiene que ser 100% Suárez. No. Hoy claramente le tenemos que dedicar porque es el movimiento político del día, Jorge. Sí, claro. Estamos hablando de una precandidata a la presidencia apuntalada por un sector histórico del Partido Nacional como la 71 del herrerismo, que le dice adiós a la barra. Adiós, juventud. Después de lo que todos entienden como un desplante por las escasas chances que tiene el 71 de hacerse más de un senador en la próxima legislatura. Hay una carta de Laura Raffo, hablaron algunas personas importantes como Sebastián da Silva, Cambowe, se detuvo en la posada unos minutos y arrojó unos conceptos. Beatriz Argimón habló también. Sí. Pero antes, un poco de contexto, ¿no? Vamos. El contexto es este. Como decía Sapo, Laura Raffo termina siendo candidata a la presidencia, disputándole la interna a Álvaro Delgado. Una candidatura que a las luces fue una candidatura avalada por la calle Pou, la calle Herrera, con la idea de que hubiera una interna competitiva en el Partido Nacional. El herrerismo pone un candidato propio además para medirse y para ver qué fuerza tiene en la interna y marcar votos. Es una jugada que no le va muy bien al herrerismo. Laura Raffo no llega a un piso de 20% para estar en la conversa de la fórmula presidencial. Álvaro Delgado sale, el único que la vio venir, el profeta Nacho Álvarez, que avisó unos días antes, ojo con Valeria Ripoll. Bueno, Delgado termina sorprendiendo a todo el mundo esa noche, anunciando que su compañera de fórmula no solo no era Laura Raffo, sino que iba a ser Valeria Ripoll. Una noche jodida para el Partido Nacional, con gritos, gente caliente, mucho shock, pero que al cabo de unos días se fue acomodando un poco la jugada y quedó la fórmula Delgado-Ripoll. Algunos que capaz que al principio no estaban muy contentos la salieron a militar igual. Laura Raffo estaba teniendo un lugar ahora también en la campaña interesante, ¿no? Bueno. Del lado de economía, yo qué sé, por ejemplo, para ahora con algunas propuestas económicas que estaba manejando el Partido Nacional,
parecía que ella podía perfilarse para salir a ser la vocera de ese tipo de propuestas. El comando de hablar campaña esos de temas. Delgado ya sacaba a Labat y a Raffo para hablar, por ejemplo, sobre los temas de competitividad, ¿no? De bajar el costo de vida, que Bajar era el costo de uno vida. de los emblemas programáticos que había impuesto en la previa de las internas. Se viene octubre, momento en el cual estamos eligiendo quiénes van a estar en el Parlamento, además de que estás votando la fórmula presidencial. Y el herrerismo empezó a debatir qué hacer con su Senado. Un herrerismo que está muy golpeado, tenía la caída de Gustavo Penades, que era su principal armador, un factotum político del herrerismo, cayó por el caso de abuso infantil, y Heber también golpeado por su gestión en el Ministerio del Interior, el desgaste típico, pero además algún que otro ringirranga, le terminan pidiendo la renuncia por el caso Marcet, por ejemplo. Entonces el herrerismo venía bastante golpeado. La expectativa de los dirigentes, según lo manejaba, por ejemplo, el diario El País, según lo manejaba el semanario Búsqueda, era ver si conseguían una banca en el Senado. 2 ya parecía una hazaña. 2 es lo que tienen ahora. Claro, 2 es lo que tienen ahora. Ahora van por una. 2 parece ser una cosa imposible. Y la pregunta es quién iba a estar ahí. La Calle Pou encabeza las listas del Partido Nacional. Ese fue uno de los anuncios que había hecho Álvaro Delgado. Y, claro, ¿quién va a ser suplente de la Calle Pou? ¿Quién va a estar atrás de la Calle Pou? La Calle Pou no agarraría esa banca, ¿no? Y bueno, parecía que iba a ser Laura Raffo. No agarraría esa banca. Porque sale electo por la 404. Bueno, Claro, porque sí, entre otras cosas. la expectativa es que la 404 sea la más votada. Sí, claro. Y después está la pregunta de qué hace el propio La Calle Pou, ¿no? Sí, está prestando el nombre. Está prestando el nombre para todas las listas. Bueno, parecía que iba a ser Laura Raffo, pero no. Los datos que tuvimos, lo comentamos en el programa estos días, fue que hubo una reunión donde estuvo la Calle Herrera, la Calle Padre, estuvo Luis Alberto Heber, estuvo la propia Laura Raffo, y en esa reunión lo que se habló fue que fuera Luis Alberto Heber el que encabezara la lista del herrerismo, cosa que no le cayó bien a Laura Raffo, y rápidamente allegados, el entorno, ¿no? La militancia empezó a comunicarse off the record con los medios y contar que Raffo estaba muy enojada y entendía que se rompió un pacto. ¿Cuál era ese pacto? El pacto era que si Raffo era la precandidata, después tenía que tener el principal lugar en la lista del Senado. Ese pacto, según ella, se rompió. Públicamente, una cosa que te voy a decir, porque Heber lo dijo, públicamente nunca dijo que iba a ir como primera en la lista suplente de la Calle Pou. Dijo que fue la candidata de la 71, le iban a hacer los primeros lugares, pero nunca había dicho Laura Raffo va al primer lugar. Obviamente hubo reuniones desde la génesis de la candidatura de Raffo, en donde, bueno, ella se para en esas conversaciones, donde decía, bueno, yo me tiro, pero ustedes me aseguran que mi carrera política sigue. ¿Y cómo sigue? Bueno, con una banca segura en el Senado. Y bueno, esta reunión con la Calle Herrera, donde las circunstancias cambiaron por la magra votación de Raffo, hace que los históricos, los 2 históricos de la 71, la Calle Herrera y Heber, cocinaron entre ellos 2. Creo que no se dice cocinar, se dice se votó. Habían 3, salieron 2-1. Pero yo creo que Raffo no votó, ni siquiera. Yo creo que votaron los 2 históricos. Bueno, salieron 2-0 entonces. Le avisaron, abstención. le avisaron cuál fue la votación, en todo caso. Claro. Laura No, ella lo vio la votación. Bueno, sí. Luis Alberto. Estaba como delegada de mesa. Claro. Eso no lo voy a negar. Vos chequea que salga la cosa bien. ¿Votamos? Sí, la tabla de la mano, no, va Luis Alberto. No la vio venir. Laura Raffo no se había pronunciado hasta ahora, pero hoy tenemos una carta y tenemos el anuncio oficial. Aguantame la carta porque quiero mostrarte a la Laura Raffo de hace 2 meses. Dale. Esto es A ver. en la previa de la interna, ¿no? Cuando estaban presentando la lista 71. Estamos hablando, sí, pero interna o post interna. No importa. La cuestión es que es un acto de la 71. Donde está la militancia de la 71, están los principales dirigentes desde la 71, está el propio Luis Alberto Heber, obviamente, ahí en primera fila, atrás de Raffo en realidad, en primera fila, y Raffo hablaba sobre el compromiso que tenía con esta lista, con la lista 71, y que la motivaba a militar en ella. Llevé una lista cercana y quedé en la 71 la manera de hacer política en la que todos nosotros creemos. Una manera de hacer política que implica estar al lado de la gente,
escuchando sus problemas, buscando soluciones para sus problemas y poniendo propuestas arriba de la mesa. Ese es el tipo de campaña que elegimos hacer. Eso es lo que está en nuestro ADN. Eso es lo que está en el ADN de todos los que están aquí con nosotros hoy. Porque saben que la política es la herramienta para transformar la vida de la gente. Acá nadie hace política para ocupar un cargo o para atornillarse a un sillón. Acá hacemos política para transformar la vida de la gente y para crear para todos un Uruguay mejor y un mejor futuro. Esa es nuestra manera. Heber, que no aplaude de arranque, se queda rumiando la frase anterior de para ocupar un cargo o atornillarse al sillón. Sos un peleador, Sapo, sos un peleador. Y después arranca el aplauso. Vos decís que dijo, habla por vos, habla por vos. 35 años, me avalan. No sea peleador. Justo le picó la frente y se rascó. Y después aplaudió. Estaba cavilando, ¿no? La gente que no estaba viendo el canal de YouTube, pero Heber cavila en el momento. La piensa. La piensa un poco porque escuchó atornillarse en el cargo y dijo, porque se le viene la noche a Heber en ese momento. Vos estás calculando. Pero vos apuntás contra Heber. También puede ser un boomerang, porque quien lo dice es Raffo, quien se va ahora por no tener lugar. Obviamente, es el sujeto omitido, Nicolás. Pero quería, digamos, centrarme en el gesto de Heber. Bueno, es un momento muy ingrato para la política ¿no? Este es para la política en general, digamos. El armado de listas. Sí, eso es donde se ven todas las miserias. ¿No? Sí. Porque esto por los cargos. Esto es por los cargos. Esta parte por los cargos. Sí. No, la elección también. También es todo por los cargos. Pero también es para transformar el país. Esta parte es solo por los cargos. Después vemos lo de transformar el país. Sin el cargo, ¿qué quieres transformar? Claro, la herramienta es el cargo. Sí, es el medio. Es el medio, sí. No es el fin en sí mismo. Un cargo para cambiar, ¿no? A ver, la carta. Montevideo, 6 de septiembre de 2024. Comité Ejecutivo del Herrerismo. Senador Luis Alberto Heber, presidente del Herrerismo, presente. De mi consideración. Les leo la carta de Laura Raffo y sus conceptos, ¿no? Esto es... Todavía no he hablado públicamente de Raffo, tenemos esta carta nomás. Dice, arranca así, ¿no? Arranca fuerte. El valor de la palabra empeñada y el compromiso con la gente son la esencia de la política. Defender estos principios es y será siempre mi norte. Comunico al Comité Ejecutivo del Herrerismo que no consideren mi nombre para integrar ninguna lista del sector de cara a las próximas elecciones. Agradezco profundamente las innumerables muestras de cariño y solidaridad que he recibido en estas horas desde distintos rincones del país por parte de compañeros y amigos del sector, del partido, de la política. A la gente, el pueblo que anda y arde en la calle, como decía Luis Alberto de Herrera, le aseguro que me encontrará trabajando por los uruguayos con actitud positiva y espíritu renovador, como el primer día en que asumí este compromiso vital y político. Atentamente, economista Laura Raffo. Cita Herrera para irse al herrerismo. Sí, claro. No, Sapo, arranca diciendo el valor de la palabra empeñada. Y el compromiso con la gente son la esencia de la política. Faltaste la palabra. O sea, faltó decir, me voy mentirosos. Sí. O sea, es increíble. ¿Es una carta? ¿No? Quemando todo. Y la cita Herrera como para decir, además yo soy herrerista, o sea, no perdí mis principios, me voy por este desaire. ¿Sensaciones? ¿Qué dice? ¿La cita es anda y ande en la calle o anda y anda? El pueblo que anda y arde en la calle. Está bien. Claro. A la gente, el pueblo que anda y arde en la calle, sí, como decía Luis Alberto Es la forma, digamos, florida de decirle a la como gente. diciendo, se quemó todo también. Bueno, el pueblo arde en la calle, Sapo. El pueblo arde en la calle. Sí, vi pancartas. Furibundo por la decisión del herrerismo de dejar a Rafa fuera de la lista. Bueno, acá empieza la ironía. Acá empieza la ironía de decir, no consideren mi nombre para ningún cargo. Bueno, te está yendo porque no te estamos considerando. Ese es el tema. No, bueno, lo que pasa es que no quiere decir que Rafa no fuese contemplada en ese acuerdo. Por ejemplo, si no la pones en suplente en el primer lugar, la podías poner en el segundo lugar. Eso fue lo que en definitiva está rechazando ella. No faltaste la palabra, o sea, me dijiste, tirate a la política, tirate a que hay agua, porque obviamente no vas a ganar la interna, pero vas a... ¿Quién le dijo?
no puedo arreglar mi fuente. No, bueno. Lo que pasa es que cambió mucho en el herrerismo pero vos no te imaginas que... momento. Nico, pero esta no es la película. O sea, a Rafa obviamente la convencen de tirarse en la aventura de ser precandidata, ¿no? Con lo que eso significa. Porque ella también tenía interés, obviamente, porque ya había sido candidata de intendencia. O sea, una persona que ya había dado el paso político. Apostamos fuerte por vos. Y en esa apuesta fuerte... bueno, obviamente la idea es seguir en el trillo político. ¿Y cómo se dice el trillo político? Si no ganás el gobierno, en una banca del Senado, ¿no? ¿Y cómo accedes a una banca del Senado? Que te pongan en un lugar donde sabes que vas a acceder al Senado. Ese tiene que haber sido el acuerdo de Rafa. Claro, lo que pasa es que vos... Se entiende, ¿no? O sea, vos tenés una dimensión perfecto. esa, vos es un acuerdo, el acuerdo, si tiene un origen y un final, bueno, tenés que respetar ese contrato verbal hasta el final. Ahora, ¿cómo lees lo que ha pasado con el herrerismo desde entonces? Porque seguramente parte del acuerdo, por ejemplo, involucraba a Gustavo Penadez. Sí, está perfecto. Gustavo Penadez. En el origen, sí. Ya no está en la conversación política. Sí. Está. Ahí ya tenés un cambio. Después, tenías otra gente que estaba apoyando, que era parte del herrerismo y que se suponía que iba a ser parte del movimiento militante de cara a las internas y de cara a octubre. Bueno, en las internas ya se te bajó algún... O sea, el herrerismo votó en el entorno de 10.000 votos en Montevideo y votó en el entorno de 10.000 votos en Canelones, que tiene mucha menos población que Montevideo. Bueno, Andújar, que era el herrerismo en Canelones, ya se te fue. Se fue. Está. O sea, ahí ya perdiste. O sea, Perdiste el voto. escenario para el herrerismo es muy diferente. Estás en el horno. Y... Default. No cumplís con tus obligaciones. no. Pero yo no lo estoy justificando. No lo estoy justificando. Que la copiaron a Rafa. Nico es clarísimo. Eso fue lo que dijo la calle Herrera en el cónclave del herrerismo, claro. que eran Herrera, la calle Herrera y Heber. Estamos defaulteando. En la escuela de la vida, cuando se hacen promesas, existen dos escuelas, ¿no? La escuela número 1 te dice, si vos haces una promesa, se cumple, no importa nada. Pase lo que pase, esa promesa se tiene que cumplir. Perfecto. Escuela número Códigos. 1. Escuela número 2 es, las promesas se hacen, pero si cambia toda la realidad, yo tengo derecho a romper una promesa. Pero es una cláusula gatillo que tiene que estar incluida en el acuerdo original. La gente se casa. No, esa cláusula gatillo estaba incluida. O sea, Sapo, si se nos bajan del barco todos, si votamos como el culo. no es una cláusula gatillo. Si a Penadez lo mandan en cana. La gente se casa. Vos capaz que no vas al Senado. La gente se casa hasta que la muerte nos separe, pero la gente se divorcia también. O Está sea, bien, a bueno. veces cambian las circunstancias y bueno, y se activa el divorcio, sapo. Pero tenés que aceptar esta carta que te están mandando. Y sí, Tenés que bancarte. Chitón. ¿no? Bueno, la carta de Rafo de hoy, Sí, bueno, claro. chitón. Chitón. Y lo que pasa es que me imagino que no debe ser una situación cómoda para nadie. Porque por otro lado, el herrerismo está en una situación muy compleja también, ¿no? En cuanto a lo que perdió y a lo que eventualmente se le viene, que tiene que pelear por mantener su representación en el Senado. Y ahí, que eso lo otro lo veía en uno de los diarios hoy de mañana, la conducción del herrerismo, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? En un momento que vos está en juego un sector que tiene décadas de historia. ¿Quién lidera ahí? ¿Cuál es la mejor manera de mantenerlo a flote? Me imagino que el razonamiento con un líder viene por ahí, pero claro, pero Laura Raffo no era la líder del herrerismo. No, claro que no. ¿Qué es lo que está en juego en este momento? Entonces, a lo que hoy creo que lo escribe Marcelo Pereira en la columna de La Diaria, creo no, estoy seguro. Dice, bueno, Raffo llegó desde afuera de la política y enseguida tuvo o posibilidades de disputar cargos de representación muy importantes en favor de los apoyos que había obtenido para eso, pero por no hacer toda la carrera desde abajo, en el momento que vos perdés esos apoyos, y tiene que ver con todo lo que le pasó al herrerismo, pero también que su nombre no logró votar bien en las internas, bueno, en el momento que desaparecen esos apoyos no tenés nada abajo. Entonces, como no tenés tu aparato militante, puede pasarte que te pase lo que te pasó. Sí, las circunstancias cambiaron. Claro, las circunstancias. Claro, pero vos estabas hecha políticamente hasta el momento, principalmente o fundamentalmente en función de tus apoyos políticos y no de la carrera política que te habías llevado hasta ahí. Ok, Luis Alberto, pero tú me prometiste que iba a ir al Senado. Desde el inicio sí, Luis bueno, desde la dictadura. Sos la calle Herrera que está hablando, no, Heber. No estoy hablando por él. No estoy hablando por él. Digo, puede ser la justificación, obviamente, lógica, hay política. Porque es la argumentación. Es parte de lo que tenés que mirar. Digo, lo otro y también es muy entendible.
Había un compromiso y lo están rompiendo. Bueno, pero eso es más fácil de entender. O sea, por eso estaba poniendo los otros argumentos. Lo más complejo, está bien. Mucha cosa que podríamos analizar sobre este tema. No nos va a dar el tiempo porque hoy hay un programa un poco más corto por la transmisión especial que se viene de 3-0. Una grajea nomás. César Giacosa, Switcher Master. Sebastián da Silva, Camboe. Estuvo, mira, le hicieron una nota en Telemundo, pero también en Sarandí. En Informativo Sarandí. Y en Sarandí, en ambas arrojó este concepto, ¿no? Pero Sarandí, que fue rápido y lo subió, nos dio el audio, lo pueden ver el video. ¿Qué? ¿Qué asper? Nada. No es todo parte del mismo. Sí, eso, ¿no? Entonces, pero está muy, muy cerquita. No, eso no tiene que ver. Está. Vamos con Sebastián da Silva. Entonces, ¿qué decía? ¿Margen para incorporarla a los grupos? Siempre hay margen. Siempre hay margen porque el partido, mi generación, tiene que hacer todos los esfuerzos para rescatar a Laura. No se puede ir a la casa. El tema es quién le deja el lugar, ¿no? Bueno, yo no tengo problema de dejarle el mío. No sé si estará yo no tengo drama. Porque lo más importante es que nuestra generación, que la generación de Luis, esté con la madurez suficiente para renovar el gobierno. Hay que ir a buscarla, no se puede ir para la casa. Y ahí Daniel Castro le pregunta, bueno, pero el tema es que ver quién le dejaría el lugar. Y Sebastián dice, bueno, yo le puedo dejar el mío. Después con Telemundo fue más lejos, ¿no? No sé si tenés por ahí, César, la plaquita de Telemundo, ¿no? Pero a Telemundo le dijo algo mucho más fuerte, que es, no solo él dice, me dejo mi lugar, es infinitamente más útil que yo en el Parlamento. O sea, Sebastián da Silva dice, le dejaría mi lugar, Laura Raffo es más útil que yo en el Parlamento. O sea, Espacio 40 ya tiene en su haber Andújar, que se fue del herrerismo. Abrió las tranqueras. ¿No? Y ahora se lleva a Raffo también. ¿Existe esa chance? Raffo está a la deriva en este momento. Debe estar pensando qué hacer. Suma. Suma, claro que sí. ¿Suma para Raffo irse, por ejemplo, al Espacio 40? No sé si... El Espacio 40 se está armando mucho. De hecho, a ver, en las elecciones de 2019, el herrerismo había comparecido con... No me acuerdo cuál era el nombre en ese momento, pero lo que se conocía como el grupo de los intendentes, Botana, sí, claro. Antía. Ahora ese grupo de dirigentes está con el Espacio 40. O sea, es el Espacio 40 más Mejor País, que se llama ese sector, más Alianza, ¿ves? Alianza País, Andújar. O sea, se ha armado bastante para disputarle el liderazgo, hay que ver si lo logran, pero es parte de la expectativa, a la 404 dentro del... en las bancadas al Senado del Partido Nacional. Está bien. Sí, ¿quién es mejor en el Parlamento, Raffo o Sebastián da Silva? Se lo dejamos planteado al ex fiscal Jorge Díaz. no tendría que responder. Bueno, la última entonces. Alvin, tenemos la canción de Buscaglia, ¿no? Para Luis Suárez. No tenemos tiempo, Jorge. Un segundo, a ver qué es. Quiero ver un segundo. Quiero ver. Tocaste mi fibra, Buscaglia, Luis, vos venís del país de las naranjas. Tiene un swing muy parecido a una canción que no me sale. Y el dato que me pasaban es, el Salta le decían en las... Le mando un saludo a Lana que me pasa el dato. El Salta era como le decían en las inferiores a Luis. De hecho, me pasaban el dato del mail. Salta Bolso era su correo electrónico. ¿No es una picardía política de Buscaglia? ¿Tocaste mi fibra, Luis? ¿No está queriendo mandar una picardía política? Jorge buscando. Pregunto. Basta, Jorge. Una vez. Vos decís que deja pasar una. El regreso del corto, la 1001, 89 y ahora claro, esta. Exacto. Ojo. Saltimbanquis 98 de fondo de una conversación sobre Raffo es glorioso. Simplemente este mensaje del Nacho. Vamos a escuchar. A ver, ni pude. La tenía que haber leído entera, la nota de Javier Alfonso, Jaime Arroz. Obviamente no lo voy a hacer. Es espectacular la entrevista, tiene de todo. Incluso el nombre de una nueva canción de Jaime Arroz. Que tiene. Vos sabés que quiero leer esa carta. La leí, quiero comentarla. Hay que leer la carta. Déjalo para el lunes. Hay que leer la carta. No es que me ahora que tengo 2 minutos. Es tan grosso Jaime Arroz que ya nos. Con el solo título de una posible canción nueva no quemes nada de eso porque el lunes hay que desgranar la carta. Pero para los que fueron a ver el espectáculo de medio siglo de Jaime y vieron al final de Tal vez Cheche, que Jaime parecía como medio poseso, endiablado, empecé a gritar, no nos morimos nada. ¿Lo llegaron a ver ustedes o no? No nos morimos nada. Y gritaba.
le está por venir un bobazo a Jaime, pero lo hizo en el centenario, lo hizo, me acuerdo, en la Tela Arena y lo hizo también en el ciclo del Sodre, por lo cual era una cosa ensayada como final de tal vez Cheche, en donde ya termina con Fénix no baja, ¿no? Y acá devela el misterio que me había quedado atormentando casi, ¿no? Me viene hablando sobre, bueno, qué significaba poder haber atravesado todo ese ciclo de conciertos en el Sodre. Y dice, estoy en un estado de paz, con una gran alegría por lo que pasó y al mismo tiempo un gran alivio porque había una gran expectativa y no hay nada peor que defraudar a la audiencia. Y ahí Javier le pregunta, o le dice en realidad, como Pelé, que después de ganar su tercer mundial, dijo que ante todo sentía alivio por no haber perdido esa final, la de México 70. Me diste el pie, le dice Jaime. Un día escuché a Roberto Rivelino, el histórico jugador brasilero, hablar de esa final y de qué pasó cuando llegaron al vestuario con la Copa Jules Rimet en la mano. Contó que Pelé se puso a saltar arriba de algo, gritando, "Eu now, more now, eu now, more now". Y cuando hicimos tal vez Cheche en el estadio, después de todo lo que había pasado en ese momento de la canción, en el que yo me siento un hincha agarrado al alambrado, hago el grito de la hinchada de Fénix y grito cualquier cosa, me puse a gritar, no nos morimos nada. Sentí lo mismo que Pelé después de aquel partido. A pesar de haber estado fuera de ella, el nombre de Jorge Díaz resuena en la política uruguaya desde hace más de una década. En los últimos años, y a pesar de que dejó su cargo de fiscal de corte en 2021, se volvió mención casi inevitable de quienes cuestionan el rumbo adoptado por la Fiscalía General de la Nación en general y los efectos del nuevo Código del Proceso Penal en particular. En su condición de abogado particular de estos últimos años, también ha sabido ser parte de la vida política, la defensa de Carolina H. en el caso Marcet o la de Yamandu Orsi en la denuncia falsa de parte de 2 mujeres trans. Fueron 2 de los episodios más rimbombantes en ese sentido, pero no fueron los únicos. Sin embargo, ahora sí parece que entró de lleno en la política partidaria. Desde hace algunas semanas se lo puede ver en actividades públicas hablando de temas de seguridad y justicia y admitió públicamente que está asesorando en la materia a Yamandu Orsi. Queremos hablar sobre esta nueva etapa y sus ideas para un eventual gobierno liderado por el ex intendente de Canelones, y por eso que le damos la bienvenida al doctor Jorge Díaz. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, un placer estar acá. Bienvenido. Una asignatura pendiente. Sí, estar acá. quizás no está Juanchi. No está Uní. Sí. Pero tiene una sobrina muy inteligente, Uní. Ajá. Que trabaja en el estudio. Mucho más inteligente. Más que él, seguramente. Sí. Bueno, bien. Jorge Díaz está abocado a su actividad particular en un estudio de abogados, una firma conocida de abogados, pero en los últimos días, semanas, y el juego con días y días va a ser constante. Lo vimos a través incluso de registros caseros, ¿no? Mirá, está Jorge Díaz, se subió a un banquito y está tirando algunas basas sobre seguridad, ¿no? Y se pronunció, por ejemplo, sobre allanamiento nocturno. Y ahí nos fuimos enterando, a partir de nota de prensa también, que estaba, digamos, en el entorno de Yamandu Orsi asesorando en seguridad. Concretamente, ¿cuál es el rol de Díaz dentro del Frente Amplio y dentro de la campaña de Orsi? Capaz que habría que preguntárselo a Yamandu a eso. Yo soy desde hace ya, un tiempo asesor de Yamandu en diferentes temas. Asesor en el sentido define asesor, ¿no? Asesor en el sentido de una persona a la cual se llama o se convoca o se sienta a dialogar cuando hay algún tema sobre el cual requiere información calificada, vinculado a temas de justicia, a temas jurídicos, a temas de seguridad. Yo creo que hará un par de años que venimos charlando de diferentes temas. Institucionalmente ya nos conocíamos de antes, porque bueno, el rol institucional que cumplía yo me hacía relacionarme con todos los actores institucionales de la sociedad, incluyendo los intendentes en un montón de aspectos. Y bueno, ahí empezó como un diálogo de consulta sobre determinados temas, que se fue profundizando a lo largo del tiempo y bueno, y concretamente luego, cuando pasa lo que pasa de esta denuncia falsa contra él en el mes de marzo, creo que fue, ahí hay un requerimiento concreto de que fuera su abogado, de que dirigiera su equipo, formara y dirigiera un equipo de abogados y de investigadores para trabajar en su defensa, ya lo hemos dicho más de una vez, con determinados objetivos concretos,
que implicaba un desafío profesional muy grande, porque el tiempo era muy corto y había que hacer mucha cosa y lograr mucha cosa en un tiempo corto, porque como también he dicho más de una vez, el objetivo de la denuncia no era que se imputara a Orsi, porque nunca iba a haber pruebas de que Orsi había realizado esa conducta, porque no la había realizado, pero bueno, si el hecho se archivaba por prescripción, siempre iba a quedar ese manto de duda que seguramente iba a ser utilizado políticamente para atacarlo. El objetivo se logró que se archivara, y que se archivara porque el hecho era falso, probando que el hecho era falso, lo cual fue para nosotros, era una pesada mochila y que se consiguió el objetivo. Y eso profundizó mucho más la confianza, ¿no? Uh-huh. En un montón de aspectos. Y bueno, ahí yo comencé, creo que públicamente, a decir, porque usted va a hacer política. Digo, ¿qué es hacer política? ¿Es hacer política, dar opinión? Bueno, entonces creo que fue Valmeli que me lo preguntó. Bueno, sí, estoy haciendo política. Si estoy diciendo que voy a votar en la interna del Frente Amplio, que voy a votar en la interna del Partido Frente Amplio, que voy a votar a Yamandú Orce dentro de la interna del Partido Frente Amplio, y ahora digo que voy a votar a la fórmula Orsi-Cose, es una forma de hacer política. Si comenzás a explicitar lo que tú pensás sobre determinados temas, como seguridad, justicia, acceso a la justicia, etcétera, etcétera, estás haciendo política. No estoy haciendo política partidaria, en el sentido, no voy a ser candidato a ningún cargo en las próximas elecciones, no aspiro a ningún cargo, y sí voy a hacer, ya lo dije públicamente, lo que esté a mi alcance como un ciudadano que trabaja, que tiene su familia y que en su horario libre, digamos, lo puede dedicar a trabajar para que el ciudadano Yamandú Orsi sea el próximo presidente. Y esa recorrida por comité de base, por ejemplo. Perdón, Jorge, porque el recorrido que hizo Díaz, porque hizo un raconto de muchas cosas que pasaron este año, una curiosidad o que tengo pendiente es si Díaz tiene idea de por qué Paula Díaz, la denunciante de que hizo la falsa denuncia, finalmente decidió admitir que había sido todo mentira. Bueno, yo la certeza no la tengo. Tengo dos supuestos que no son contrarios, sino complementarios. El primer supuesto es que claramente el cerco se fue estrechando, porque hubo un determinado momento que el volumen de información que nosotros habíamos reunido, más el conocimiento que teníamos del estado de situación en la que estaba, en esa investigación se dio una situación muy, muy paradójica, porque nosotros la investigación era reservada, nosotros no teníamos acceso a la carpeta, pero teníamos que hacer nuestra investigación en paralelo sin tener conocimiento de lo que estaba haciendo la fiscal, pero por ejemplo en un determinado momento nos enteramos que la policía había perdido a Paula Díaz, que no sabía dónde estaba. Nosotros sí sabíamos dónde estaba. Se empezaron a dar una serie de situaciones que yo creo que por un lado se resquebrajó esa unidad, por así decirlo, de las denunciantes. Por otro lado, era inevitable que eso iba a terminar archivándose. Además, estábamos a 4 días de que se venciera la reserva, y nosotros, una vez que accediéramos a la carpeta, y si en la carpeta no había nada que contradijera lo de la información que nosotros teníamos, nosotros íbamos a salir públicamente a prender fuego a la pradera, en el sentido de decir, bueno, tenemos este elemento que nos hacen llevar a concluir de que esta denuncia es falsa. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que las luces del estadio a veces encandilan a alguna gente la posibilidad de salir en televisión y demás, y algunas disputas internas. Creo que de alguna manera también fueron un elemento importante para que pasara lo que pasó. Pero lo dijo al pasar, pero la información que ustedes reunieron fue relevante para que ellos retiraran la denuncia. Yo creo que sí. ¿Usted le hicieron saber que tiene esa información? No nosotros directamente, pero evidentemente en el equipo de investigación, cuando tú estás hablando con un conjunto, Marina Morelli se reunió con, no sé, más de 30 trabajadoras sexuales trans de la época. Parte del equipo de abogados. Claro, Marina Morelli integraba el equipo de abogados, no menos de 20 nos habían hecho declaraciones grabadas, de cuál era la realidad en el Parque Valle, en el Parque Roosevelt en ese momento, cómo funcionaban, cuáles eran las medidas de seguridad que tenían, y nos habían dado un dato muy importante. Paula Díaz nunca había trabajado en el Parque Roosevelt como trabajadora sexual. Eso era un elemento muy importante, y a su vez, tú imagínate que esto generó todo un revuelo entre
en ese segmento de la sociedad que obviamente esto corría como pólvora, digamos, porque se llamaban unas a otras, se comentaban, ellas mismas se contactaban, y la realidad es que se conocen todas, más allá o más acá, y evidentemente se ve que la información les fue llegando. Pero parte de esa información, ¿la van a hacer pública en algún momento? Nosotros la carpeta de investigación, cuando se archivó la denuncia, yo se la entregué al cliente, por así decirlo, y no tengo ni siquiera copia de esa investigación porque entiendo que la carpeta de investigación es del cliente, no del abogado. Se había hecho un trabajo del cual él estaba al tanto de absolutamente todo lo que se había hecho, cómo se había hecho, toda la información que se había recabado, y eso también le daba tranquilidad, digamos, de que se acercaba el día de que prescribía, pero también se acercaba el día de que cuando se terminara la reserva, nosotros teníamos ya previsto una acción concreta de publicidad de todo esto, que había un volumen de evidencias muy importante que demostraba claramente que esa denuncia era falsa. ¿Y mostraba que había más gente eventualmente involucrada o no? Bueno, de eso teníamos indicios siempre, pero nunca, yo no, si tú me preguntás, ¿podés acreditar la participación de otras personas? Hay indicios que sí, pero yo no puedo públicamente decirlo porque realmente esos indicios no son suficientes. Bien. Entonces no voy a decir algo públicamente que lo tendría que haber dicho en su momento, pero no se puede dar información que no está debidamente corroborada por evidencia, porque si no estaríamos en el mundo, en cualquiera, como dicen los chiquilines, ¿no? En este momento te agarramos militando para la candidatura de Orsi. Me interesa hablar un poquitito de qué te parece que tendría que hacer si gana el gobierno en materia de seguridad, justicia, eventualmente el Frente Amplio. Pero antes, así hacemos un capítulo de todo lo que no pasa por ahí. Una pregunta sobre el tema Carolina H., ¿no? Si querés. ¿Cómo viste el archivo del fiscal Machado a esta causa de la entrega del pasaporte? Ahora se van a abrir otras investigaciones. Viste que termina, por un lado, digamos, podemos decir que la buena noticia para Carolina H. es que se archivó, que no encontraron irregularidades en la entrega del pasaporte. También Machado añade una apreciación de que entiende que se le mintió al Parlamento, ¿no? ¿Vos considerás que Carolina H. se organizó para mentirle al Parlamento? Bueno, yo me voy a remitir a la declaración de Carolina H. en Fiscalía, que además es de público conocimiento. Ya era pública porque ella la hizo pública y además ahora es pública porque el expediente está archivado. Entonces me remito a lo que ella declaró con lujo de detalle en la Fiscalía cuando se refirió a estos episodios donde narró todos los hechos tal y como habían sucedido. Es más, si me quisiera acordar con tanto detalle, hoy no podría. Mi apreciación personal es que los representantes del gobierno, sí, claramente, eso quedó absolutamente demostrado, ella incluso lo dijo, le mintieron al Parlamento, le dieron una información errónea, que más o menos lo mismo. Las razones las desconozco, pero eso sí, es verdad, y es grave políticamente, es grave institucionalmente, es grave éticamente. No veo que nadie se haya preocupado mucho pese a todo eso. No tiene relevancia penal, ninguna. Entonces a veces uno se pregunta por qué el fiscal menciona eso si eso no tiene relevancia penal. Son estilos de redacción, no me voy a meter en eso, pero está claro de que eso no era competencia del fiscal porque el delito de mentiricidio no existe. Entonces, por lo tanto, eso no tiene relevancia penal. Para nosotros, lo que tiene relevancia penal es que quedó claro, negro sobre blanco, que Carolina no participó de ninguna manera en la expedición del pasaporte, es decir, no tuvo absolutamente ninguna actividad, y por otra parte, es más, dice claramente que cuando se dieron las famosas comunicaciones de WhatsApp, que critica por poco profesional, yo también lo critiqué, me habrán escuchado, creo que en el kiosco de la mañana de Batalla, lo dije claramente, digo, es absurdo que los jerarcas del Estado se estén comunicando sobre temas de esta magnitud a través de un WhatsApp y no utilizando las vías institucionales y además la mesa de enlace que documentos cifrados, la mesa de enlace y demás. Pero dice claramente de que en ese momento ella desconocía que se hubiera estado tramitando un pasaporte
Y dice claramente que no tuvo ninguna incidencia, ni directa ni indirecta, ni realizó ningún acto, ni pidió, ni tuvo ninguna injerencia en absolutamente nada, que fue lo que nosotros dijimos desde el primer día. Es más, nosotros en diciembre del año 2022 yo presenté un escrito donde pedía el archivo de las actuaciones, y si tú lees mi escrito de diciembre, básicamente el contenido es el contenido del archivo de Machado 2 años después. Obviamente uno escrito tenía 25 páginas y esto tiene 100. Entonces, no nos sorprendió, nos dio tranquilidad, y yo rescato eso. Quedó claro que pese a que cada vez que se habla del pasaporte de Marcet, el diario El País, el diario El Observador y algunos otros diarios sacan la foto de H siempre, que me llama poderosamente la atención de por qué cada vez que se hace referencia a Marcet, algunos periódicos ponen siempre la foto de H. No sé si es a propósito o es como que insistiendo en esa vinculación que no existe. Hay que ir al bar ahí. Que quedó demostrado que no existe, pero siempre aparece la foto de H. O cuando se hacen los resúmenes, se resume lo que dijo el fiscal sobre H. Y eso, mirá que yo no soy de llorar, yo voy a la mitad de la cancha y tranco con la plancha. El fiscal dice que es inverosímil, por ejemplo, lo que dijeron Balbi y H, de que en esa reunión solamente hablaron de cuándo salió una veleje diplomática sin hacer mención a quién era el cliente de Balbi. O sea, no le creyó a H el fiscal Machado y dijo, traté de avanzar en esa línea, no encontré pruebas, por lo cual no puedo penalmente decir nada, pero sí que no les creo. A creer, yo voy a la iglesia. Está bien, los fiscales, que es inverosímil. Los fiscales no creen o dejan de creer. Los fiscales se basan en hechos, en evidencias y en pruebas. Entonces, si no tuvo evidencia, ese hecho no ocurrió. Punto. Entonces, lo que él crea es absolutamente irrelevante. Me parece importante plantearlo. Bueno, pero es irrelevante desde el punto de vista jurídico, es absolutamente irrelevante desde el punto de vista jurídico lo que un fiscal crea. Y además hay otra cosa que creo que se está omitiendo. Todos los que declararon en calidad de imputados. Cuando alguien declara en calidad de imputado, tiene el privilegio de la no autoincriminación. Es decir, puede ni siquiera declarar. Puede declarar hechos que... No estoy diciendo que Carolina lo haya hecho. Carolina declaró lo que a mí me dijo desde el primer día, fue y lo declaró todo. Vos decís que si hubiera mentido, era legal. Que si hubiera mentido, no tenía ninguna trascendencia jurídica. A eso me explico. Pero aparte, la tesis no se sustenta con ninguna acción posterior. Entonces, ¿a santo de qué pongo creo o no creo? ¿Tú sos creyente? Yo soy ateo. Bueno, perfecto. Yo en algo creo. La cuestión es, lo que yo crea o deje de creer, si no lo sustento con evidencia, es absolutamente irrelevante. De todos modos, si lo seguimos por la línea de qué foto poner cuando se habla del caso Marcet, de acuerdo a lo que plantea Machado en su archivo, la única foto que cabe ahí es la del propio Marcet, porque ninguno del elenco de gobierno habría hecho algo inapropiado. Estamos de acuerdo, o por lo menos ¿por qué punible penalmente. ¿Por qué aparece siempre la misma? No, desconozco, no trabajo ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No sé si aparece siempre la misma tampoco, por eso digo, hay que ir al bar un día. Bueno, vamos al bar. ¿Qué es lo que pasa de ahora en más? Porque ahí tampoco tengo claro cuál es en qué calidad estaría H en esta investigación, pero cuál es la postura que ustedes tienen respecto al relato que hace H, de cuáles son o por dónde pueden venir las responsabilidades penales de los hechos investigados. H lo que hizo fue, compareció ante un fiscal, que es la persona encargada de la persecución criminal, relató hechos con apariencia delictiva, señaló las personas que habrían participado en ese hecho y agregó pruebas. Eso, hasta la última vez que yo leí el Código de Proceso Penal, es ser denunciante. Ahora bien, obviamente que la persona que recibe esa denuncia tiene que obrar de determinada manera y proceder de determinada manera, y el fiscal procedió formando una pieza y enviándola a la DPA para que asignara fiscal. Si uno lee con claridad el artículo del Código Penal, del Código de Proceso Penal, que define lo que es la denuncia se puede hacer en forma escrita o en forma verbal. Ella relató hechos con apariencia que se relaten hechos con apariencia delictiva, que se indique a los responsables y eventualmente que se ofrezca prueba. Fue lo que hizo. Pero para el abogado de H, esos hechos de apariencia delictiva
¿A qué tipo de delito correspondería? No, pero la calificación jurídica no importa, porque aparte el denunciante puede o no calificarlo jurídicamente, y concretamente después el fiscal no está atado por la calificación jurídica que eventualmente haga el Ustedes no presentaron ninguna calificación jurídica. Que yo recuerde, me tendría que acordar de memoria de la declaración, pero que yo recuerde no habló nunca de ninguna calificación jurídica. No. O sea, se relataron hechos. Esos hechos tenían apariencia delictiva. Tanta apariencia delictiva tenían que se formó pieza. Se sindicó o se señaló a quienes participaron en ese hecho. Y además se incorporó prueba o se incorporó evidencia sobre el acaecimiento de esos hechos. No una, ni dos, ni tres. Prueba documental de audio, prueba documental escrita. Si tú mirás... ¿Y alguna capaz que no se presentó? Bueno... está guardada ahí, esperando. Bueno, veremos cómo se transcurre esta segunda causa. ¿Hay algún archivo llamado la fluff.mp3 que esté en algún disco duro o no? ¿Cómo decía el presidente cuando le preguntaban? No me acuerdo. Decía ni o so. Ni o so. Bueno. Ni o so, bueno. Ni o so. Una más de esta y cerramos y hacemos una tanda. Eso forma parte de la carpeta de investigación de la doctora H, y ese contenido le pertenece a ella. Machado cierra esta causa y obviamente tiene que empezar a trabajar en la otra, la causa de torre ejecutiva de la eventual destrucción de documentos. En ese contexto, varias puntas, ¿no? Por un lado, el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que sería bueno que esto se dilucidara después de la elección porque afectaría demasiado el normal desarrollo de la campaña. Y Búsqueda agregaba ayer que Ojeda, como abogado, ha asesorado a la FLUF de manera informal sobre este tema. Yo no sé si ustedes manejan ese dato. Bueno, es por la vereda por la que yo circulo se dice eso, pero no tengo ninguna... Ustedes saben que Luis Valle decía cuando venía alguien y le decía, mire que la gente en la calle dice tal cosa, y él decía, la gente es mucha gente, entonces por la vereda que yo circulo no se dice eso, en todo caso se dirá por la vereda que usted circula. Entonces, yo he escuchado eso, no me consta que sea así. ¿No te consta que sea así? No, yo no he visto ningún documento firmado. Bien, Ojeda, entonces tenemos... Sería medio raro, no hay ningún impedimento, pero sería medio raro que el candidato a la presidencia de la República de un partido político... Primero, me parece absolutamente improcedente que el candidato a la presidencia de la República de un partido político le diga a un fiscal o le sugiera a un fiscal cuándo hacer determinada cosa. Eso la verdad, yo hoy cuando lo escuché, me pareció... O sea, yo como abogado no lo hago porque entiendo que no corresponde, pero aparte usted imagínese el escándalo que se hubiera armado. Yo no soy candidato, ¿no? Pero si yo le hubiera sugerido eso al fiscal, yo ya me imagino algunos Twitter de algunos legisladores, ardería Troya, ¿no? Ahora, lo hace Ojeda, no pasa nada. Parece que el maligno, el que mueve los hilos es Díaz, entonces si lo dice Díaz es una injerencia. Lo dice Ojeda, es una injerencia. O sea, no le puedes decir a un fiscal cuándo tiene que hacer las cosas. Porque sos candidato a la presidencia de la República de un partido, porque estás en campaña electoral. Pero por otro lado... No sé si es el abogado de la FLUF o no, pero si lo fuera, es un poco raro porque es el candidato a la presidencia de la República de un partido y sería el abogado del asesor de otro candidato a la presidencia de la República. Una escena media extraña, ¿no? Pero bueno, ponele porque no hay impedimento legal. Tampoco lo puede hacer. Primero porque si sos candidato y abogado, antes sos candidato, ¿no? Pero usted no fue abogado de dos precandidatos a la vez. Carolina H. y Yamandu Orsi. Pero yo no soy candidato. Está bien. Si yo fuera candidato a la presidencia de la República, no me meto en una causa, a opinar de una causa que no opino. Bien. Está bien, pero ahora, Búsqueda sacaba esto ayer. Búsqueda hoy dice que fuentes de la investigación adelantaron al semanario que durante lo que queda del año se cursarán pedidos de informes y oficios, pero no habrá citaciones que quedarán para lo último. Es decir, Brecha publica hoy. Es decir, de alguna forma la recomendación de Ojeda, no digo que lo haya tomado en cuenta Machado, pero sí que la información es que eventualmente Machado no va, porque políticamente va a hacer mucho ruido si empiezan a desfilar la FLUF, la calle, no vamos a ver esas imágenes. Yo no voy a sacar inferencias de eso, no. Pero sí sabía usted como parte de la causa que Machado eventualmente iba a empezar a hacer las situaciones. Yo no hablé con Machado de este tema. Está.
hablo con los fiscales cuando corresponde, o sea que, pero a ver, creo en la información que sale en Brecha, me imagino que es correcta. Los periodistas hablan con los fiscales, pero yo no hablé con Machado de este tema y no voy a hablar hasta el momento que corresponda, porque en principio lo que teníamos para decir está dicho. Bien, hacemos una tanda y nos metemos de lleno en temas de seguridad. Pero cómo no, con mucho gusto. Y justicia. Sí, porque yo de seguridad... Esto parte de lo mismo. Es verdad. Fácil se impone. Fácil desviarse. Seguimos conversando con el doctor Jorge Díaz, ex fiscal de corte, actualmente asesorando en algunos temas al candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi. Ya hicimos un recorrido por lo que fue su defensa, o su trabajo de defensa ante la falsa acusación contra Orsi en el primer semestre del año. Bueno, ahora estamos en plena campaña y a Díaz se lo ha visto subido a algún tablado hablando sobre temas de justicia y seguridad. Creo que la primera irrupción que circuló fue la de Díaz en un comité de Malvin, si no me equivoco. Los Malvines. Los Malvines, exactamente. Y un fragmento en donde justamente se pronunciaba en contra de los allanamientos nocturnos, y lo pongo entre signos de interrogación, justamente, ¿no? Hablaba de la... En contra de la papeleta. En contra de la papeleta de sí, sí, básicamente. Incluso capaz que en contra del momento político para proponer este tema. Someramente, ¿por qué? ¿Cuál es su posición sobre los allanamientos nocturnos y sobre esta reforma en particular? Bueno, mi posición sobre los allanamientos nocturnos es conocida de larga data. Yo siempre he dicho que soy partidario de los allanamientos nocturnos y aunque lleve un minuto más, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este tema? Porque allanamientos nocturnos hoy se hacen. Hoy se hacen allanamientos diurnos y se hacen allanamientos nocturnos. Lo único que no se puede hacer hoy es el allanamiento nocturno en un hogar. Pero cualquier edificio o casa que no sea un hogar, se puede hacer un allanamiento en horas de la noche. Desde galpones, esta radio, edificios públicos, todo donde no haya un hogar, que hogar es un concepto muy restringido, es decir, allí donde reside en forma permanente o transitoria una persona, es decir, alguien que viva ahí. En todo el resto se puede hacer. En la mayoría de los hogares del Uruguay no hay que hacer allanamientos porque no se cometen delitos ni nadie... hay algunos que podríamos llamar hogares multipropósito, que es donde reside alguien y además se pueden cometer delitos y además se puede esconder algún delincuente. A eso queda restringido esta cuestión de esta papeleta. Digo porque es importante que dimensionemos de qué estamos hablando, porque uno lo dice así, allanamiento nocturno, y parece que es una cosa, una bola. No, es eso. Yo creo, siempre creí, que el concepto de hogar, de alguna manera, se desnaturaliza con estos hogares multipropósitos y que, en definitiva, era posible una norma interpretativa de la Constitución. Ustedes saben que el legislador tiene la posibilidad de hacer, no es estrictamente una interpretación auténtica, pero para que la gente lo entienda, entre comillas, lo vamos a decir interpretación auténtica, que establezca que, bueno, que cuando un hogar se está utilizando para cometer delitos, existen una persona, o sea, que en esos casos pueda igualmente realizarse un allanamiento. Esa es mi postura. Y en cualquier caso, sí, es porque hubo proyectos de Luz y Subía, hubo proyectos de Botana y da Silva, en su momento hubo proyectos de Bonomi, es decir, hubo mucha gente que quiso transitar por este camino. Por la vía legislativa interpretativa. Por la vía legislativa interpretativa. Y nunca cambió, ¿no? Si se quiere hacer una reforma, yo creo que lo primero que debe hacerse es buscar un consenso, y sin embargo se redactó y se mandó y se levantó firmas. ¿Para qué? Además para que se plebiscitara durante la campaña electoral, es decir, en un acto de elección. Yo lo que creo es que si vamos a cambiar la norma, yo creo que quizás no sea necesario cambiarla y podríamos ir por la interpretativa, pero si vamos a cambiar la norma, a mí me parece que deberíamos, en tanto y en cuanto el derecho que protege esa norma constitucional es el derecho a la seguridad y el derecho a la intimidad, y estamos hablando de algo tan importante,
deberíamos establecer en qué presupuesto se puede llegar a... Porque si no lo dejamos a criterio del legislador. Si tú lees la norma hoy del CPP que regula el allanamiento de hogares, ni siquiera establece el presupuesto. Simplemente dice que prácticamente repite la norma constitucional. Entonces, ¿en qué presupuesto se puede hacer un allanamiento? ¿Diurno o nocturno? Bueno, su presupuesto número 1, que haya una persona que tenga orden de detención y que haya que detenerla. Presupuesto número 2, que haya causa probable o indicios fuertes. Los gringos utilizan el concepto de causa probable y a mí me parece que es el más ajustado, pero bueno, no se usa mucho por estos lares, de que allí hay bienes, productos o instrumentos de un delito o de que se está cometiendo un hecho delictivo o violento. Esos serían los 3 presupuestos en los cuales Y yo creo que eso debería estar establecido en la Constitución en la medida que se habilita la restricción de ese derecho a la intimidad. Esa es mi postura. Ahora, si se contempla eso, yo no tengo ningún inconveniente en que se hagan allanamientos en los hogares diurnos o nocturnos. Pero pasando raya, la papeleta actual... no sostiene eso. Vos no la voy a votar. No la vas a votar. ¿Y no se puede reglamentar posteriormente esos aspectos que tú propones? Sí, pero ¿y qué garantías tengo yo, ya no como dirigente, como político, llamarle atención, sino como ciudadano, de que eso se va a dar si hasta ahora lo que surge de la norma no es eso? Hay una mesa coordinadora de los que apoyan el plebiscito que justamente están consensuando propuestas, por ejemplo, de Cabildo Abierto que van por el lado de Díaz, ¿no? Está bien, de pero la cuestión está en incluyamos la garantía en la Constitución. Porque la ley la puede cambiar por otra ley. Entonces estamos hablando de algo muy importante que requiere consensos políticos importantes y yo creo que con eso se podría llegar a resolver el problema. Pero entendí mal esos problemas que vos atribuís, esas ausencias de la modificación constitucional son problemas que hoy en día tiene, carencias que hoy en día tiene las definiciones para los allanamientos diurnos también. Sí. Pero lo que pasa es que si vamos a ampliarlo, sí, es una situación. Vamos a establecerlo. A ver, es mi postura. Yo tampoco creo que se venga el mundo abajo. O sea, primero, es un espejito de color. Porque durante este gobierno no, hace 1000 años que los uruguayos venimos escuchando espejitos de color en materia de seguridad. De la Ley de Seguridad Ciudadana, me puedo remontar a 50 años para atrás. Siempre aparecen leyes milagrosas que van a solucionar el problema de seguridad. Para remitirnos a la de este gobierno. La primera, el patrullaje fronterizo por parte de los militares, que iba a blindar la frontera, que iba a asegurar que las avionetas con narcotraficantes con droga no iban a entrar al país. Tuvimos todo un año a tambor batiente sosteniendo. Es más, a mí me convocaron como fiscal de corte antes de que asumiera el gobierno, el futuro ministro del Parlamento, para coordinar acciones, para capacitar a los militares, para empezar el patrullaje, pues se quería empezar el 1 de marzo. No se empezó el 1, capacitamos la gente, se empezó como el 18 o 20 de marzo. Las preguntas que yo me hago es, ¿cuánta plata se gastó en eso? La segunda pregunta que me hago es, ¿se sigue haciendo? Porque hasta donde sé, se dejó de hacer. Y después de haberlo anunciado como una cosa mágica, se fue diluyendo hasta que se terminó. ¿Ustedes recuerdan al ministro todos los días por televisión diciendo hubo tantas horas de vuelo de los aviones de la Fuerza Aérea que estamos patrullando la frontera? Era todos los días, taca, taca, taca. Era una solución milagrosa que iba a blindar la frontera. Digo eso porque ahora se vuelve a hablar de blindar la frontera, ¿no? Que yo estoy de acuerdo, pero díganme cómo, ¿no? Ahora, segunda cosa. Segunda, espejito de colores. La ley de derribo. Con esto vamos a resolver... ¿Cuántos aviones se derribaron? Era una herramienta más. Sí, fantástico, pero el problema es que no es una herramienta más. Te lo pintaban como la solución y no iban a entrar más avionetas. Ahora la pregunta, ¿creemos realmente que no entraron más avionetas con droga al Uruguay desde que se aprobó la ley de derribo? Pero si somos un colador, y la tercera, la LUC, con la LUC se van a resolver todos los problemas. Primero que se iban a resolver todos los problemas del país, pero después los problemas de seguridad. Se modificó el CPP, el Código Penal, la Ley de Procedimiento Policial, la Ley Orgánica Policial y el Código de la Niñez y Adolescencia. También se modificó el Código Civil y otras cosas, pero en materia de esos 5 códigos. La pregunta que yo hago, hoy la situación
es horrible. Igual de horrible que antes, te acepto, ¿no? O sea, mirá que acá yo hoy en la mañana, cuando me decían, no, pero ellos enseguida empiezan con el tema, no, pero mire que esto viene. Sí. ¿Ya no ¿Puedo meter un allanamiento? Pero quiero cerrar el concepto. Entonces, ahora, como se agotaron estos espejitos, entonces tengo este otro espejito. ¿Y mañana cuál va a ser el espejito? Pero ante los hechos consumados, si la reforma se aprueba, ¿no? Y el Frente Amplio es gobierno. Hay que reglamentar la ley. En el sentido que dijo Díaz recién. Hay que regular, aprobar una ley. No es que sea imprescindible. Sí. Se reforma la Constitución y al otro día pero yo creo que es conveniente, es necesario aprobar una norma que regule los allanamientos diurnos y nocturnos, que establezca cuál es el presupuesto para habilitar un allanamiento y que establezca además, bueno, ya si es por ley, no es solo el presupuesto, el procedimiento y concomitantemente con eso el estándar que va a exigir un juez de garantía para liberar una orden. Porque aparte hay otra cosa, se lo plantea como que es mágico, como que se va a aprobar, reformar la Constitución y la policía va a empezar a patear puertas de noche. Un allanamiento. ¿Alguno de ustedes estuvo alguna vez en un allanamiento? Todos los días. No, mentira, obvio. Yo estuve en decenas de allanamientos cuando era juez. Y cuando era juez de crimen organizado. Y libraba la orden. Y justificaba los presupuestos y hacía el análisis de la necesidad. Estuve en alguna, no muchas, pero en alguna planificación de un allanamiento. Y la planificación de un allanamiento, porque si usted la ley de procedimiento policial, el oficial a cargo es responsable de decidir la cantidad de personal que lleva, el tipo de personal que lleva, las armas que lleva, los roles que le asigna a cada una de las personas que participan del procedimiento, de la seguridad de su personal, de las personas involucradas y de los terceros. Un allanamiento, sobre todo los del narcotráfico, lleva planificación. Una de las cosas que los oficiales cuidan, y está bien, es la seguridad de su personal. Y requieren inteligencia, requieren saber a qué se van a enfrentar cuando lleguen a ese lugar. Si la casa tiene muro, tiene reja, tiene perro, si hay arma, qué tipo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que siempre, esto lo aprendí desde niño, porque mi padre era policía, pero también lo vi como juez, que la policía cuando va a hacer un procedimiento de eso se asegura tener superioridad de fuego ante los que va a allanar, porque tiene que preservar la vida. Entonces, no es... Te lo digo, o sea, cuando te digo esto, no es que me esté jactando, no. La vida me hizo pasar por esa experiencia. Bien. Y entonces te digo cómo es. Y no es soplar y hacer botella. Y sobre ese tema, ¿no? Dos preguntas. Uno, ¿cómo viste ese intercambio que hubo con Carolina Cose, donde, bueno, un periodista le pregunta si eventualmente llegar al Frente Amplio al gobierno, si se puede buscar una forma de prescindir de utilizar el allanamiento nocturno, aunque se apruebe? Y viste que ella dijo que pensaba que sí, ¿no? Pero ya lo aclaró. Lo aclaró Yamandú, especificando claramente dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, dentro de la ley todo. Y esto que yo te estoy explicitando es una postura más o menos clara y más o menos consensuada. Coincide con lo que yo sostengo, pero la verdad que es un poco de perogrullo, ¿no? Es decir, la existencia de causa probable, los presupuestos, el procedimiento. ¿Pensás que le erró en esa declaración que hizo? No, yo no soy quien para juzgar eso. Bien. No me nombraron todavía este árbitro de las declaraciones públicas de los dirigentes políticos. Perfecto. Y la otra, que es una duda que teníamos conversando ahí con Nico Sapo, ¿no? ¿Existe la posibilidad, aprovechemos que vos tenés la experiencia de juez, de fiscal, ahora abogado también, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que se apruebe el allanamiento nocturno y un gobierno eventualmente decida, digamos, de cierta forma desestimular la herramienta? Te lo pregunto así, ¿no? Vos, como presidente, podés decirle a tu ministro del Interior, mirá, tu prioridad, no la hagas el allanamiento nocturno. Cuando tengas que investigar delitos, buscar la forma de resolver los temas sin recurrir a eso. O sea, yo creo que cuando un presidente de la República... Arremate un poquitito más cuando un presidente de la República designa un ministro del Interior y el ministro del Interior designa a su equipo, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes de la República. Ese es el juramento, además de que hacen los policías cuando asumen. Ese es el juramento que hacen los fiscales cuando asumen.
Y ese es el juramento que hacen los jueces cuando asumen. Entonces, si tenés un ordenamiento jurídico, evidentemente la policía va a tener la obligación de usarlo, el fiscal también, y el juez obviamente que se va a basar en la normativa. Entonces, el Poder Ejecutivo podrá definir una política criminal, y dentro de esa política criminal podrá priorizar qué delitos o la persecución de qué delitos es más importante que otra, pero el Poder Ejecutivo, es lo mismo que el Poder Ejecutivo le diga tales delitos no los persiga, no lo puede hacer. ¿Me explico? O sea, entonces tampoco puede decirle no utilice esta herramienta legal. De hecho, hay cientos de herramientas legales, por ejemplo, la entrega vigilada, por ejemplo, la figura del colaborador, por ejemplo, la delación premiada, o sea, todo un montón de figuras que también son de alguna manera vulneratorias de derechos, que han sido aprobadas por ley y que existen hoy protocolos de actuación entre la Fiscalía y la Policía y que funcionan. Entonces, no. Es más, la policía tiene la obligación de intervenir cuando está en conocimiento de un hecho delictivo violento. Entonces, jurídicamente ello no es posible. Bien. Yendo a otros temas. No, entiendo que nadie lo ha planteado en esos términos, pero es así. Parece haber cierto consenso más allá del Frente Amplio en la creación de un Ministerio de Justicia. Hay varios programas que lo están planteando. Vos has hablado de este tema, entendés, y corregime si me equivoco, que el INR pase a estar dentro del Ministerio de Justicia, que asuntos internos, por lo menos los que encargados de investigar a la policía, eventualmente puedan estar por fuera del Ministerio del Interior. A ver, yo lo que digo es que el nuevo gobierno, sea de quien sea, porque acá es un tema, tiene que haber una política pública de justicia. Las palabras política y justicia pueden estar en la misma oración. Una política pública de justicia que defina las acciones en materia de justicia que hay que seguir. ¿Eso en términos concretos qué quiere decir? Porque te y eso, en términos Mm. concretos quiere decir que vos tenés que decir, bueno, yo tengo como objetivos acercar la justicia a la gente, que la gente tenga acceso a la justicia, por tanto voy a por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que dice, bueno, hay que operar un servicio de descentralización de la Defensoría Pública porque de alguna manera esta gente no tiene acceso a la justicia y tiene que tener acceso a la justicia. La defensa pública sería otra. Por ejemplo, dentro del Ministerio. determinar, bueno, tenemos que tener más transparencia en la designación de los operadores del sistema de justicia, entonces así como tomemos el proyecto del Colegio de Abogados que presentó hace 2 legislaturas, que establece un procedimiento para la designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que es un procedimiento público con participación de la sociedad civil, donde el candidato o candidata es convocada, donde tiene que explicar su proyecto, donde tiene que presentar su currículum, etcétera, etcétera. Ese proyecto lo redactó el Colegio de Abogados hace como 2 legislaturas, lo presentó en el Parlamento. Bueno, ese proyecto hay que retomarlo y presentarlo, porque eso da transparencia. Hoy sí, y quizá podamos utilizar el mismo procedimiento para designar al fiscal general. Es decir, todas esas herramientas, transparencias, acceso, eficacia, eficiencia de indicadores, todo eso formaría parte del Ministerio de Justicia. Eso es en los cometidos funcionales. Luego estaría concretamente los institucionales, es decir, ¿qué metés ahí adentro? Bueno, si metés cárcel, tenés que tener una política pública de ejecución de sentencias. Hoy tenemos 16.000 privados de libertad. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezó el CPP en el año 2017 que teníamos 11.000 privados de libertad y bajaron 600 y todo el revuelo que se armó? Bueno, fantástico. Bueno, hoy hay 16, con el mismo código hay 16.000. Es decir, hay 5.000 privados de libertad más que cuando empezó el código. Entonces, digo, tenés un problema de prisionización en el Uruguay. Ahora, la cuestión está, ¿cómo lo vamos a encarar? ¿Tiene que haber una política pública en ese sentido? Bueno, definamos esa política, porque si tú solamente metes gente a la cárcel y la gente luego sale de la cárcel, la gente sale peor de lo que entra. Yo tengo una mala noticia, porque la gente dice, no, hay que meterlos presos a todos. La mala noticia que tengo es, de la cárcel se sale. Y se sale peor de lo que se entra. Y el informe de Petit, que ustedes lo habrán leído, es espeluznante. Entonces, estamos fabricando o terminando de perfeccionar delincuentes en los establecimientos carcelarios. Además, en condiciones infrahumanas muchas veces. Y mire, a mí no me duele en prenda. Y mire que ha mejorado mucho, ¿eh?
Bueno, era peor. El porcentaje de población, en realidad, si uno mira los últimos disminuido. informes... ha ido empeorando quienes están en las condiciones inhumanas, degradantes. Bueno, ese porcentaje ha ido aumentando en los últimos 2 años. Exactamente. Del informe de Petit se desprende que claramente hay un corte en el 2020. Pero el plan de gobierno que presenta el Frente Amplio ahora, en estos días, debería tener... Esperemos el lunes, o el 16. Es el 16. Debería tener un shock de infraestructura en cárceles, una política más que se lleve en serio. Porque... El lunes, cuando el candidato a la presidencia y sus voceros hagan la presentación, lo vas a escuchar. Yo pregunté si debería tener. Mi opinión personal. Lo que pasa es que yo te doy mi opinión personal. Estás quemándolo el lunes. Me estás haciendo la trampa. Me estás haciendo el movimiento al revés. Me quisiste correr con la respuesta y la pregunta era otra. Sí, yo creo que sí. O sea, no digo que... A ver, lo del shock, yo no soy un especialista en cárceles, claramente, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, hay que tomar medidas. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un círculo vicioso de gente que entra y sale de la cárcel y que sale y comete delito y vuelve a entrar y sale y comete delito y vuelve a entrar, que en algún momento hay que romperlo. Y mira que yo no te digo que tenga que soltar delincuentes. Ya me imagino las pavadas que van a decir después que salga de acá. No ustedes, no los que escuchan el programa. Sí, pero no estas. Dicen otras pavadas. Pero la realidad es esa. Digo, es un problema que hay que encarar. Porque realmente tenemos un montón de gente con penas muy cortas. Pero lo que hablábamos hoy de mañana en tu otro kiosco es que también la realidad es que la sustitución de cárcel por medidas alternativas, si genera la sensación de impunidad, tampoco sirve. O sea, yo te contaba hoy de mañana, y a veces uno habla tanto que a veces pero contaba hoy de mañana que cuando yo era juez, teóricamente era partidario de las medidas alternativas a la prisión, ideológicamente partidario, en penas cortas, ¿no? Pero lo que pasa es que después lo que pasaba es que no se cumplían. Y en la medida que no se cumplían, se genera la sensación de impunidad que hace que sale gratis, es fácil, vuelvo a delinquir, porque no tengo... Ustedes saben que la pena tiene un fundamento, que es el de la prevención general y el de la prevención especial. Si la pena, sea privativa de libertad o no privativa de libertad, no cumple su función, entonces la sensación que queda es la impunidad. Entonces, pero vamos despacio. Bien, quedaron muchísimos temas por conversar. Doctor Jorge Díaz, gracias por este minuto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Yo creo que siempre es un placer estar en los programas que uno escucha, ¿no? Porque por algo los escucha, no es porque no los puedo escuchar todos los días, porque el horario a veces no ayuda, pero los invito a que sigan en esta senda. En la senda quedó como una alcahueteada, pero es lo que pienso. Hace un recorte de esto, Ale. No, en la senda de fomentar el debate, de la información seria, del análisis. A veces alguno dice una cosa que a uno le dan ganas de matarlo, pero después viene el otro y dice... Y me parece que eso está bueno porque fomenta lo conceptual. No podemos renunciar a lo conceptual. El día que nos conformemos con las frases, es decir, se acabó el recreo, hay orden de no aflojar, tal cosa, tal otra. El día que empezamos a discutir por frases, porque primero habíamos discutido por 140 caracteres, ahora ya discutimos por frases. Y le ponemos un hondo dramatismo a las cosas, porque uno ve Twitter, por ejemplo, el dramatismo que le ponen los políticos a las afirmaciones es gravísimo que pase tal cosa. Digo, tenemos que bajar la pelota al piso porque la ciudadanía merece que le demos propuestas, que expliquemos, que seamos conceptuales. Y además que reconozcamos las cosas que los adversarios eventuales hacen bien. Porque también hay gente que hacen bien las cosas. ¿Qué es mejor, fácil desviarse o desayunos informales? Tanda y salió. En la tanda te contesto. Es fácil desviarse. Ni ganas de hablar tengo, Lucy. ¿Cómo andás con este tema? Vamos a seguir bailando al swing del Lucho Suárez. Buena cumbiamba. Mucho Lucho, mejor ¿no? que el de Bujaglia, ¿no? Otro palo. No califico. No comparo. Qué tibio. Sí, ahí Celeste Regalame un Sol ya fue. Hoy en el centenario, sí, tiene que sonar esto. ¿Qué haces, Luchi, querida? ¿Cómo andás? Ay, amigos, bien, ¿Vas bien, a calentar bien. la previa de la previa? Exacto. Bien. ¿De qué más Al vamos horno a la hablar metemos.
hoy, si no es del gran pistolero. Bueno, ¿vas a hablar de pistolas? ¿Vas a hablar de mordiscos? No. Voy a hablar del propio Lucho Suárez, porque además no me quiero agrandar. Esto, Ni esperado, ¿no? ¿Vos viste lo que soy? Es Batalla. impresionante. Mirá, caja, bombones, no sé, todo. No sabía de qué hablar. Y en un momento, antes de venir, Te iluminaste. me iluminé. Porque además dije, también qué orgullo, qué alegría, qué cosa más buena el haber tenido yo la posibilidad de ser gran amiga y además compañera de trabajo de la persona que le dio de comer al Lucho Suárez durante toda esta vida. Claro. El mismísimo, grandísimo, hermosísimo y no me sale más ísimos Aldo Cauterucho, que obviamente no está acá con nosotros. Lo tendríamos que traer un día porque nos vamos a reír muchísimo. Totalmente. Cuando quiera está invitado. Pero, porque obviamente que está en camino a ver este gran show que va a ocurrir hoy de noche. Sí. ¿Cómo? Hoy es su zafra, sí, va a estar ocupado. No, pero fue a darle de comer a todo el equipo, Exacto. Sí, parece que no comen tanto pebete, La harina no le dan tanto, porque mi caute los cuida muchísimo. ¿Pildoritas? Tampoco. Comen mucho pollo, mucho pescado, por lo que me he enterado. Una pregunta ignorante. Sí. Para vos ser chef de una selección de fútbol, tenés que, con ser chef y punto, y que a vos un nutricionista te explique todo lo que hay que hacer, ¿alcanza? ¿O además tenés que tener una preparación extra como chef? No, bueno, para mí, primero que por lo que Aldo me contó, ellos, más allá de hacer ese trabajo, que en el caso de Aldo tiene también un equipo que lo ayuda más acá en el Complejo Celeste, después a veces él viaja solo o viaja con equipo, también están acompañados siempre por un grupo de médicos, nutricionistas y demás, que son los que con ellos hacen el trabajo en conjunto, ¿no? ¿No sos vos remando? No, es un grupo grande. No siempre, a veces que sí. Pero nada, están acompañados y las dietas y todo eso, y más en estos jugadores como el Lucho y todos los que juegan en el exterior, también vienen con otras dietas. Entonces, de otros clubes, de sus médicos y demás. Entonces, eso es un trabajo complicado. Y la verdad que yo en estos años, desde que lo conozco a Aldo, he tenido la suerte de entender un poco más ese mundo, que honestamente yo siempre trabajé mucho más en restaurantes, eventos, qué sé yo. Y está complicado, te digo, porque es mucho laburo, es mucha presión, es mucha responsabilidad y también es un grupo grande, ¿viste? Más allá de los jugadores, vos le tenés que dar de comer a toda la técnica, a todas las familias que también están ahí, y es como que también estar a disposición constante de todas estas estrellas increíbles que también no es que pueden comer lo que quieran. No sale polenta con tuco ahí. Y no, es una cosa muy, muy como cuidada, balanceada y también como encontrar esta vuelta para que también, viste, el que tiene este papel de cocinero también a veces tiene que tener la posibilidad de cuando vos estás con un antojo de algo, tratar de, viste, no sé, parece ser que el Lucho Suárez, por lo que me contó Aldo, le encanta lo dulce, ¿viste? Le encanta el dulce de leche y como que lo tenés que cuidar. Bueno, sí, gordo, comete una cucharada, no te coma el tacho, porque mañana jugás. Entonces eso me parece muy divertido. Hablando del gran amigo Cauterucho, tenemos un audio que nos mandó hoy que yo lo encuentro conmovido en su voz, así que también me parece que es uno de los más antiguos, Aldo, que está ahí, que vino con toda esta camada de la nueva selección para mí, y creo, y me atrevo a decir que ha sido gran parte también de este grupo, así que nos mandó un mensajito que te lo pasó Alvin. Éxito, Mati, ¿no? Mati, sí. Éxito. ¿Sos el de la mañana? Ay, muy bien, todos los días te saludo. Sos el de la mañana, qué hermoso. Es el de la ¿Sos mañana. doble clic vos? Bien. Él es doble clic. No nos habíamos visto nunca, ¿no es cierto? El Mati, el 1. El Mati, el 1. Mati, ¿me mandás el audio? Mantenerse en la alta competencia y ser un profesional, la parte obviamente que gastronómica es fundamental. Obviamente que se tiene que cuidar mucho, es un gran ejemplo para todos los chicos que quieran ser deportistas, que sepan que no es casualidad que se mantienen a este nivel tantos años. No es solamente una habilidad deportiva, es un trabajo el cual van con todas, cubren todas las áreas, ¿viste? Descansan bien, se alimentan muy bien y
Y bueno, y hacemos, ya es un trabajo que se hace todos los días. Como te dije, para mí es un honor haber estado y haberlo acompañado en esto. Soy un tipo muy preocupado entre todos los temas, pero la parte gastronómica siempre está, su alimentación la tiene muy, muy presente. Sigue al pie de la letra una dieta, trata siempre de ayudarnos a buscar variantes, qué es lo que le gusta, por dónde ir, está pendiente. Así que nada, fue un lindo desafío, lo voy a extrañar muchísimo, lo quiero muchísimo. Es un ídolo de todos y es un lindo ejemplo. Es un lindo ejemplo porque que los niños de este país tengan un ídolo como Luis me llena de orgullo porque es un tipo súper querible, familiero, muy humano. Bueno, creo que Aldo lo dijo todo y yo coincido plenamente con él, porque además, más allá de, me parece el carrerón, que yo no soy quien para hablar de la carrera de Luis Suárez, me parece que ha demostrado que también es un humano, que se equivoca, que se enoja, que la vive, se cae, se levanta, pero sigue. Y me parece que eso es lo más lindo que uno le puede mostrar cuando es un ídolo o cuando es un... Como me estoy sumando a la... No, está bien. No, ¿me entendés lo que te quiero decir? Hacer un soft landing hacia lo que te viene. Había mucha gente que pensaba que era un robot, así que está bien que digas que no, es humanista. pero para mí es re humano el tipo. Lo que pasa es que ahí viniendo de la Argentina, tiene a Messi. ¿Vamos a comparar robot? No. Sí. Sí. No, pero Messi también ahora se está humanizando. Sí, a mí me parece que también vino como en una era, ¿no? O Sí, sea, ahora fue una todos está un poco de moda humanizarse, llorar ante la cámara. Y quiero decir, me parece que también los hombres más que nada, ¿no? Y las mujeres también. Que demostremos y mostremos que parte de eso es parte de la vida, aunque vos te vaya bien y te tengan posicionado como alguien que, uy, qué éxito. Y bueno, me equivoco, lloro, la paso mal, también pasan cosas, ¿no? Sí, yo quedé pensando que Cauterucho debe ser de la generación 2010, que tenían cierta visibilidad junto con los jugadores. Con la salida de Suárez, el único que... Exacto. ¿No? Sí. Hay que invitarlo. El viernes que viene lo convocamos. Hay que cerrar también. Hablando de dar... No lo transparentes al aire. Hablando de dar el ejemplo. Sí. ¿Sabés quién está dando el ejemplo? Obvio, George, porque los que vienen dando el ejemplo ya hace bastante tiempo es la bodega Catena Zapata, que está promoviendo el uso de botellas de vino más livianas y esto permite disminuir la huella de carbono, contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Tengo data. El peso promedio de las botellas de vinos vacías en el mundo es de 550 gramos, mientras que las de la familia Catena pesan en promedio 416 gramos. Catena redujo en promedio 1.200 toneladas métricas de vidrio en 2023-2024. Del 2008 al 2023 redujo un 40% el peso total de botellas. Y esto obviamente que lo sabemos todo porque nuestros amigos de laviñe.uy tienen todos los vinos de Catena Zapata, así que podés seguir a La Viñe en Instagram y estarás al tanto de las últimas novedades y lanzamientos. Obviamente que si haces una compra de más de 1.000 pesos, tu costo de envío es gratis. Prepárense para el fin de, compren muchos vinos en La Viñe. Vámonos. Excelente, nos vamos. Despedite, Sapo. Adiós, chicos. Ahora sí. Histórico. Hoy sí, porque es el partido de Uruguay y la despedida de Suárez es después de que termine el partido. Así Y a que... comer dulce de leche. Chao. Fácil desviarse.